Ramón López Velarde. La poesía como una empresa mágica. El poeta Ramón López Velarde, como muchos intelectuales, artistas, militares y políticos, llegaban y partían de la Ciudad de México, según los vientos de la fracción militar a la que pertenecían. Él llegó con Francisco y Madero, pero solo le dieron un puesto de funcionario menor, y claro, regresó decepcionado a su San Luis Potosí. Pero más tarde, retornó a la Ciudad de México junto con su familia, expulsado de su natal Zacatecas. Eran tiempos de las cruentas y sangrientas batallas de 1914. La vecindad ubicada en Jalisco 71, hoy Álvaro Obregón, en la colonia Roma, será su morada hasta el fin de sus días. Que esta fue una de las primeras vecindades que hubo en el tiempo de don Porfirio Díaz en la Ciudad de México, y a uno de los cuartos de la vecindad llegó a vivir los últimos años de su vida Ramón López Velarde. No se sabe con exactitud en qué lugar vivió de la casa, pero sí se ha tratado de confirmar que es este espacio lo que fue su última morada. Aquí fue donde Ramón López Velarde exhaló su último suspiro. El ascenso de Venustiano Carranza a la presidencia de la República le permite su segunda parada en el gobierno revolucionario, después de su fallida participación en la revista católica La Nación y el humillante trato del gobierno maderista. Los vaivenes revolucionarios ahora le son favorables. Su amigo, Manuel Aguirre Berlanga, está en el poder temporal revolucionario. Es un alto funcionario y lo invita a colaborar en la administración carrancista. Así, iniciará su estancia estable en lo económico y laboral, posiblemente por única vez en su vida adulta. Corren los vientos de 1916 y López Velarde sabe que ya no abandonará la Ciudad de México, que es alumbrada con luz eléctrica en noches interminables, en un enriquecedor ambiente intelectual con prolífera vida artística y mundana, que serán patrimonio íntimo de su devenir poético. Ya no es el poeta joven de provincia. Ahora es un protagonista conocido por su participación en las revistas Vida Moderna, Revista de Revistas, Nacional, Bisemanal y periódicos de la época. Además, publica su primer libro, La Sangre Devota, que le da un lugar y una referencia artística más allá de las efímeras glorias de Tierra Adentro, pero también este libro causa escozor entre los que se sentían herederos de Enrique González Martínez, principalmente los antiguos ateneístas. Cuando publica en febrero de 1916 La Sangre Devota, era un poeta conocido y curtido en el círculo artístico de la época. Y mucho influyeron las tertulias que compartió en el estudio de Saturnino Herrán, junto con sus amigos Pedro de Alba, Enrique Fernández Ledesma y grandes artistas que eran habituales de la casa estudio, como el poeta modernista Enrique González Martínez, quien ya había torcido el cuello al cisne, Rafael López, Luis G. Urbina, José Juan Tablada, Manuel M. Ponce, Artemio del Valle Arizpe, Alfonso Cravioto. También había escuchado de viva voz los poemas de su admirado Salvador Díaz Mirón, un poeta mayor. El estudioso Allen W. Phillips, en su libro Ramón López Velarde, El poeta y el prosista, de 1962, explica y argumenta cómo se asoman en la poesía del jerezano Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José Otón, Rubén Darío, Amado Nervo, Andrés González Blanco, José Juan Tablada, Leopoldo Lugones, Herrera y Reisig, Jules Laforge, Georges Rodenbach y, por supuesto, Charles Baudelaire. En La Sangre Devota, un libro muy personal en el que su pasado estilístico y el presente se entretejen a través de la eternizada Josefa de los Ríos, a la que trae como invitada y la siente en el panteón de las musas ilustres como Fuensanta. Fuensanta sintetiza las pasiones y sentimientos encontrados entre la devoción religiosa y las tentaciones sensuales, la espiritualidad y la carnalidad,
el deseo y la virtud conservada. Dice Octavio Paz, Fuensanta había sido una figura pasiva, más un ídolo que una realidad, en su multicitado ensayo El camino de la pasión, López Velarde. En este ensayo, Octavio Paz analiza con sabiduría de poeta y profundidad íntima cómo López Velarde inicia la nueva poesía mexicana, la moderna, con la sangre devota. Ramón López Velarde, en el principio y en el final de su discurrir poético, su Fuensanta será evocada y trastocada de ser virginal a la mujer de carne y hueso. Mas, oh Fuensanta, al buen Jesús le pido que te preserve con su amor profundo. Tus plantas no son hechas para los bailes frívolos del mundo, sino para subir por el Calvario. Exento de pagano sensualismo, el fulgor de tus ojos es el mismo que el de las brasas en el incensario. Esta furiosa lucha de opuestos en lo poético y lo personal por el llamado de los placeres del cuerpo, sensualidad y la intención honesta de regir su actuar por los principios de su fe católica, pero sin cumplir sus mandamientos, da a su poesía una intensidad cercana al horror, cuando hay fusión de muerte y erotismo, lo sagrado y lo pagano. Es el inicio del camino de la conquista de la sensualidad a través de su tamiz poético, personal, moderno, del noctívago, un camino sin retorno, pero de dualidad funesta, vivida con honestidad e intensidad poética por Ramón López Velarde. En una de sus cartas donde le dice, a ver, yo con lo que es la fe no tengo ningún problema, yo con el credo no tengo ningún problema, yo creo, tengo una fe de verdad en los dogmas de fe de la religión. Mi problema son los mandamientos. Y entonces estamos hablando de estas reglas del juego para desenvolverse en el mundo. Y yo creo que es donde queda muy claro por supuesto, porque yo creo que es un constante descubrimiento de él como persona y que siempre se ve plasmada en su poesía. A mí me gusta muchísimo porque me parece que es fiel, que él es de una fidelidad muy contundente, es fiel, él sabe de lealtades, él es leal a los amigos, pero él sufre, él lo dice en otra carta que le escribe a Pedro de Alba, dice, es que estamos nosotros, usted y yo, o sea, Pedro de Alba y yo, o sea, Ramón, usted y yo, junto con Herrán, estamos conformados de una anatomía absurda, llena de contradicciones. Único, 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 único. Desde Javier Villaurrutia, esta cuestión de la dualidad funesta, ¿no? Que es lo que se refiere a el deber ser y el placer. Es este león y esta virgen, o es lo que es este debate todo el tiempo, que no llega a ser una gran pelea, pero sí es una pugna entre lo que es el alma y la carne. Del orgullo y caída de la carne, del erotismo, de la pasión amorosa. Eso lo supo ver muy bien Octavio Paz en un ensayo que se llama Ramón López Velarde, El camino de la pasión, y donde justamente explora, analiza esta dualidad de la pasión amorosa, que es al mismo tiempo destructiva y constructiva. Creo que lo más intenso de la poesía de López Velarde en su erotismo es que no hay consumación. Por eso precisamente esta combustión de sus huesos que él exigía en cada uno de sus poemas. El erotismo y la muerte en López Velarde son uno solo. Precisamente la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que está a punto de morir Fuensanta, la sensación de que
de que agoniza Josefa de los Ríos, es la que lo hace escribir ese poema verdaderamente terrible al propio tiempo que maravilloso, que se llama Hormigas, en donde él siente que sus hormigas, es decir, la pasión erótica en estado puro, lo más lúbrico de sí mismo, tiene que ir a besar la boca de Fuensanta para que ella se le entregue, porque ve también que la lengua de Fuensanta semeja a una réproba llama que sale desde un horno. Ella está también llena de ardor. A la cálida vida que transcurre Canora con garbo de mujer, sin letras ni antifaces. A la invicta belleza que salva y que enamora, responde en la embriaguez de la encantada hora un encono de hormigas en mis venas voraces. Fustigan el desmán del perenne hormigueo, el pozo del silencio y el enjambre del ruido. La harina remanada como doble trofeo en los fértiles bustos. El infierno en que creo, el estertor final y el preludio del nido. Mas luego mis hormigas me negarán su abrazo y han de huir de mis pobres y trabajados dedos, cual se olvida en la arena un gélido bagazo. Y tu boca, que es cifra de eróticos denuedos. Tu boca, que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno. Tu boca, en que la lengua vibra asomada al mundo como réproba llamada saliéndose de un horno. En una turbia fecha de cierzo gemebundo, en que ronde la luna porque robarte quiera, ha de oler a sudario, y a hierba machacada, a droga, y a responso, a pabilo y a cera. Antes de que deserten mis hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca, a que apuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca, antes que tus labios mueran. Para mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio, como perfume y pan. Y tósigo y cauterio. Único, 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 único. La Ciudad de México fue determinante en Ramón López Velarde, ya que le abrió los vasos comunicantes de la poesía contemporánea y sobre todo la discusión e intercambio de ideas que harán madurar su oficio de poeta que, como diría Octavio Paz, lo embarcaría en una empresa mágica, y lo frasea así: cada poema es un orbe diminuto de simpatías y repulsiones, un campo de relaciones mágicas, y así un doble del mundo real. La fuerza que une y separa las cosas se llama Eros. En mi pecho feliz no hubo cosa de cristal, terracota o madera que abrazada por mí no tuviera movimiento humano de esposos. Porque para el poeta López Velarde, no para el abogado Ramón, fue el principio del descubrimiento de las iluminaciones que le provocaron el ser noctívago de los paraísos artificiales de la Ciudad de México. ¿Quién, en la noche que asusta a la rana, no miró antes de saber del vicio, del brazo de su novia, la galana pólvora de los fuegos de artificio? Charles Baudelaire es una presencia espiritual y mundana en el prosista Ramón López Velarde, que se reconoce en un nuevo entorno urbano y espiritual, como se puede apreciar en su prosa Avenida Madero, que frasea así: recuerdo la tempestad que se alzó en la Cámara de Diputados con la declaración de un orador de que la Avenida Madero era el vicio ambulante. No flota en ella, ciertamente, olor a santidad,
Pero tampoco escasean los honestos vehículos. Acuden matrimonios en el que él y ella son ruinas fisiológicas, mas sin ninguna sospecha civil ni canónica. Acuden familias de riqueza intempestiva y de indumentaria chillante, mas sin portillo moral. Acuden los vestigios de nuestra llamada aristocracia fieramente colonial y erizada de ayunos y abstinencias. Acudes tarde por tarde, vara de nardos, tu lucero de la avenida, dueña del andao, de patronímicos rancios y de tedios crónicos. Esta avenida Madero fue para López Velarde su microcosmos de placer, el despacho de abogado, espacio de tertulia política y sobre todo literaria, además de ser el anochecer, el principio de sus andanzas plagadas de tentaciones carnales y poéticas en compañía de Enrique Fernández Ledesma, Pedro de Alba, Saturnino Herrán. Disfrutaba de la bohemia en la capital. Tenía 27 años, pero no sabía que solo le quedaban 6 años de vida. Quizá la Ciudad de México le mostró la contradicción de su casta, pura Jerez, posiblemente el escenario provinciano de su paisaje íntimo. Más que como paraíso perdido, es quizá lo añorado, no un tiempo mejor, sino distinto, ya pasado. Y así, como poeta joven, cuasi extranjero, irrumpió en la escena literaria como el fundador de un nuevo estilo, creador de deslumbrantes metáforas que hacían crujir los huesos del último modernismo poético. Su maduración como poeta fue vertiginosa. Hay abismos entre su primer libro y el segundo. Lo anunciado en el primero es realidad en zozobra, publicado 3 años después. Hay un lenguaje nuevo, metáfora moderna y relámpagos de poesía mayor. Creo que los lectores contemporáneos de López Velarde lo que vieron fue su capacidad para forjar imágenes donde combinaba el vocabulario católico, el vocabulario jurídico, con el vocabulario de todos los días. Y eso es lo que le da a su poesía un efecto totalmente diferente. Es decir, alguien que mete fragmentos, como por ejemplo el poema Mi prima Águeda, cuando comienza diciendo: mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros. Es una construcción de prosa que no nos dice nada, bueno, nos informa, pero después cuando dice: y mi prima llegaba con un contradictorio luto ceremonioso. O sea, la aplicación de los adjetivos, el choque de los mismos, ya está provocando allí una alteración radical de lo que vemos todos los días. Y por eso pienso que sus lectores en ese momento pues se sintieron naturalmente desconcertados ante esta sorpresiva construcción verbal, aunque no todos lo entendieron. Yo pienso que un autor tan perspicaz como Julio Torri o Alfonso Reyes no entendieron cabalmente la grandeza de López Velarde. Les parecía un excéntrico. Lo cito a partir de un libro que lo cita él, de un poema muy conocido, El retorno maléfico, un fragmento. Mejor será no regresar al pueblo, el Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla, y la fusilería clavó en la cal de todas las paredes de la aldea espectral negros y aciagos mapas, porque en ellos leyese el hijo pródigo al volver a su umbral en un anochecer de maleficio, a la luz de petróleo de una mecha, su esperanza deshecha. Estos versos: mejor será no regresar al pueblo, el Edén subvertido que se calla en la mutilación de la metralla. Yo pensaría que están como tatuados, inscritos en la memoria de muchos mexicanos. Único, 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 único,
único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único, único. Una de las caras literarias de Ramón López Velarde, menos estudiada y valoradas, es la prosa artística, que a decir de Allen W. Phillips, es tan valiosa como su poesía más consagrada, que se conoció a través de las compilaciones publicadas póstumamente, primero en El Minutero, 1923, compuesto de 28 prosas, y El Don de Febrero y otras prosas, que suman otras 90, y que fue un trabajo de Elena Molina Ortega en 1952. Estas prosas artísticas contenidas en El Minutero, cuya reseña cita Allen Phillips. Ni qué decir de las originalidades de estilo. Sí, a menudo López Velarde confinaba en lo enigmático. Siempre se mantuvo en el armónico y arcano acorde de una originalidad no rebuscada, no perseguida, no implora, sino nacida de él mismo. A nadie imitó, nadie podrá imitarle. También José Luis Martínez, insigne López Velardiano, ve en las prosas del Minutero lo suficiente para asegurarle a Ramón López Velarde un sitio destacado entre los prosistas mexicanos. Pero es Javier Villaurrutia quien devela con mirada de poeta y crítico literario la complejidad formal, la espiritual hondura y cómo en esas páginas se vislumbra la intimidad del hombre y el escritor. La influencia de Charles Baudelaire en la prosa de López Velarde, comenta Octavio Paz, el horror y la sensualidad, el pecado, en una visión urbana de la capital. Y añade, algunos de los textos en prosa sí recuerdan pasajes del Splendide París, como el tigre enjaulado que describe con su cola sangrante el signo del infinito. Único, 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 único. Y son textos de un vigor y de una energía extraordinaria. Este tigre que hace ochos en el piso de la soledad, creo que esta anatomía del hombre solo que hace en su poesía, su poema en prosa, obra maestra, pues fue muy bien asimilado por Eduardo Lizalde, por Alicho Macero. Esta figura del hombre solo, Hugo Iriart hizo una obra de teatro donde precisamente habla de este movimiento oscilatorio, pendular, que aparece en toda la poesía de López Velarde, el tigre que da vueltas alrededor de su jaula, al igual que el soltero que hace ochos en el piso de su soledad. A ver, esta pasión amorosa es una pasión o es un sentimiento que se inscribe en un reloj de la sensibilidad más amplio, en el cual podemos ver las sombras, los influjos de un Víctor Hugo, pero sobre todo de un Baudelaire, que en sus Flores del Mal justamente se aproximó a esta interrogación del placer, de la culpa, del pecado, que tiene que ver con la disolución de la personalidad en, digamos, en la zozobra, palabra muy de López Velarde, en la zozobra de la carne. La formación católica da rumbo a las primeras disquisiciones poéticas y a las incursiones políticas de Ramón López Velarde. En un primer momento, de la mano de Eduardo J. Correa y su participación activa en la fundación del diario católico La Nación, y en sus controversias con los ateneístas, problemática que Gabriel Said analiza con brillantez en su libro Tres poetas católicos. Ahí, Gabriel Said nos adentra en el contexto político-religioso, en el que se dan las primeras actuaciones políticas de Ramón López Velarde como secretario en el Partido Potosino antirreeleccionista. Fue un activo político en la liberación de Francisco I. Madero en 1910, justo antes de la proclamación de su Plan de San Luis.
Pero más allá de su militancia política temprana, la doctrina católica en la formación de Ramón López Velarde dio forma a su visión del mundo, como referencia literaria y como punto de partida para la transgresión. López Velarde, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, tenía una sólida formación como seminarista, que le permitió un conocimiento más sistemático de los asuntos de la fe y el imposible cumplimiento de los mandamientos, que en su poesía es lo permanente. Y entonces también platica de la relación que establecen con Eduardo J. Correa, que lo llama literato sancionado del lugar, porque, bueno, pues Correa tenía sus propias publicaciones, era un gran editor, publicaba revistas y suplementos, y, bueno, periódicos literarios, y además él mismo era escritor. Además, bueno, estaba en lo que es del Partido Conservador, era católico, entonces, pues también había como de alguna manera una vinculación también por las propias ideologías, ¿no? López Velarde conecta en forma muy natural con un cierto movimiento de escritores católicos que en Francia prosperaron, como fueron Georges Rodenbach, que más bien es belga, bueno, en el universo de lengua francesa, Émile Verhaeren, y él es, digamos, heredero de esta, Francis Jammes, heredero de esta sensibilidad que va a irse a escuchar los pasos o a contar los pasos en el ámbito de la provincia. Jerez quizá no era levítica, pero sí ultraconservadora, de la que López Velarde bebió, y sus padres, Guadalupe López Velarde y María Trinidad Berumen, eran fieles seguidores de los dogmas y la doctrina católica que le inculcaron desde que aún no alcanzaba la edad de la razón. Sus padres provenían de una clase media provinciana con la prosapia de los agricultores y mineros, como dice Guillermo Sheridan en Corazón Adicto, La vida de Ramón López Velarde y otros ensayos afines, libro en el que su investigación enciclopédica sobre el poeta jerezano, sumado a los hallazgos de textos inéditos, contextualizan y recrean la vida religiosa del niño Ramón. Todos los aromas a iglesia, incienso, espantos y evocaciones entre lo puro y lo blasfemo que signaron el alma de Ramón Modesto López Velarde para siempre, le vienen de la herencia añeja de su hogar en Jerez, Zacatecas, en la que nació el 15 de junio de 1888, muy cerca de las iglesias y plazas que evocará en su obra poética. La casa donde nació Ramón está a solamente unos 20 metros del templo parroquial. Asistían constantemente a misa y bueno, curiosamente, Ramón, ya más grandecito, se aficionó más a asistir al templo del santuario de la Virgen de la Soledad, que estaba a mayor distancia. No sabemos exactamente por qué él tomó esa devoción hacia la Virgen de la Soledad, porque ya en su vida de literato le dedicó varios pensamientos a este templo y a esa Virgen. Las primeras letras las recibe Ramón López Velarde en el Colegio Morelos, que dirigía su padre José Guadalupe, quien, fiel a sus creencias religiosas conservadoras, no impartía una educación laica. En contrario, formó a su hijo Ramón en la escuela y el hogar a una estricta disciplina católica. La formalidad en el vestir y una vida regulada por los mandamientos fueron principios de vida para Ramón López Velarde en sus primeros años de vida, antes que el mal bordeara en su intimidad poética. Los niños que asistían allí siempre de trajecito, bien arregladitos, bien peinaditos, bien perfumaditos, bien arreglados. Era un colegio muy especial, muy particular, tanto así que Ramón López Velarde, desde niño, desde chiquito, andaba siempre bien vestido y así fue hasta su muerte. La familia de Ramón López Velarde estaba dentro del grupo de conservadores, de las familias bien, pero aquí en Jerez
El liberalismo fue muy fuerte, muy sonado. Los jefes políticos pertenecen a esa corriente liberal. Había sus desencuentros con la Iglesia Católica. Fuensanta, imán escapulario, en la que según Octavio Paz, Ramón López Velarde concentra todo su contradictorio erotismo, devoción religiosa, inocencia aldeana y sexualidad sacrílega. Emerge del ambiente dominguero en el joven poeta. Puede mirar las mujeres caminando por las estrechas calles de Jerez, pero sobre todo de las mujeres no prohibidas, que le está permitido mirar de manera fraterna, aunque él no lo hace, como Josefa de los Ríos o la prima Águeda. El ambiente conservador de la ciudad de Jerez y las auras religiosas de la vida cotidiana son sus fuentes que él va eligiendo para moldear sus ideas, sensaciones sobre la vida, la muerte, el amor, la pasión, como él recoge en un poema temprano titulado La gracia primitiva de las aldeanas. Amo vuestros hechizos provincianos, muchachas de los pueblos, y mi vida gusta beber del agua contenida en el hueco que forman vuestras manos. Y continúa el poeta jerezano más adelante. Mi hambre de amores y mi sed de ensueño, que se fatigan en el ignorado grupo de doncellas de un lugar pequeño. Un grupo de mujeres que formaban un grupo musical y que visitaban a los parientes, a los vecinos, y tocaban. Ese grupo era muy especial, porque era con las muchachas de las mejores familias, y iban a tocar, de manera amistosa, quien declamaba, quien cantaba, quien tocaba un instrumento. Ese era el ambiente de Ramón López Velarde. Bueno, la mujer jerezana, muy independientemente de su belleza física, era espiritual. Su presencia en la sociedad era muy recatada, siempre con un rebozo, cubierta con un rebozo, y la falda bajada hasta el huesito. Es decir, que la mujer jerezana era virtuosa. Su belleza espiritual es descrita en varios poemas de Ramón López Velarde. Tanto así que Ramón López Velarde llegó a enamorarse de una jerezana de Fuensanta, así la llamó él. En los vaivenes y búsquedas de una vida mejor para su familia, José Guadalupe López Velarde es nombrado notario en la ciudad de Aguascalientes, por lo que desplaza a la familia de Jerez en 1898. La Aguascalientes que vive Ramón debe haberle deslumbrado, tanto como unos años después lo haría la Ciudad de México. La ciudad era un polo de desarrollo industrial con la grandiosa fundidora de los Guggenheim y los talleres del ferrocarril, la Compañía Telefónica de Aguascalientes y más adelante la Compañía Eléctrica de Aguascalientes inauguraría el servicio de tranvías eléctricos en 1904. Ramón llega a esta ciudad cumplidos los 10 años de edad. Es una ciudad moderna, pujante, con intensa vida cultural y aires cosmopolitas, rico en publicaciones, por mucho más liberal que su natal Jerez. Y en lo íntimo continúa sus estudios en un ambiente más relajado, casi el paraíso. Pues tenía 10 años, porque llegó aquí en 1898 justo, tenía 10 años, la familia se traslada a vivir aquí a Aguascalientes y él se viene con su padre, con sus hermanos, los que ya habían nacido, y entra a la Escuela de Angelita. Tiene un hermoso texto, la prosa que es la Escuela de Angelita, que justo platica que los niños principales iban a las escuelas para niñas. Y entonces, bueno, para él, en el texto lo dice, es un deleite, porque está rodeado de mujeres, porque lo tratan bien, porque él las ve y se maravilla, y aprende muchas cosas, entre ellas, bueno, es lo que comenta, aprende a valorar a las mujeres, porque al final las encuentra todas, como también lo dice, a todas bellas y a todas favoritas, a partir de ese primer contacto.
Y después termina este año ahí y se va a la escuela de Sóstenes Olivares, donde no hay mucha referencia, no platica mucho, no tuvo que haber sido tan grata la estadía en esta escuela, porque bueno, ya era una escuela para niños, donde también se veían oficios, y después de ahí, ya para 1900, se traslada a Zacatecas, al seminario de Zacatecas, para estudiar allá. A los 13 años, el adolescente Ramón López Velarde es enviado a estudiar al Seminario Conciliar de la Purísima de Zacatecas, hoy sede del espléndido Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, donde inicia el conocimiento de los claroscuros de la religión católica y los misterios de la pasión. Pero también estudia con intensidad el latín, adentrándose en la literatura latina, y con el conocimiento de la teología descubre los sinuosos caminos de su alma. Además, sus andanzas de fines de semana por la señorial Zacatecas, rica en arquitectura barroca, civil y religiosa de cantera labrada, y en los paseos por los jardines de la ciudad, le dan oportunidad de mirar a través del ojo del seminarista a las bellas paseantes. Quizá alguna golosina era su único contacto con la vida mundana. Zacatecas era en esa época sede de seminarios y conventos, en los que se preparaban a los futuros catequizadores y misioneros que recorrerían la geografía mexicana del noreste. Pero su padre regresa a la ciudad de Aguascalientes animado por negocios en bienes raíces y otras actividades lucrativas, y el joven poeta debe abandonar Zacatecas para ingresar al Seminario Conciliar de Santa María de Guadalupe. El Seminario Conciliar de Aguascalientes será el lugar en que fortalecerá su vocación poética de la mano de los clásicos latinos, Horacio, Virgilio, Ovidio, Cicerón. También se forma en las materias propias de su formación sacerdotal bajo la supervisión del director espiritual y su confesor, quizá con lecturas de San Agustín, Santo Tomás, y con crecientes dudas sobre la vida mundana y la vida sacerdotal. Quizá escribe asediado por los demonios de la pasión y los dogmas de la fe en los que estaba siendo iniciado de manera sistemática. El Seminario Conciliar, en definitiva, lo preparó para los oficios literarios que acometerá en su futura vida literaria. Y en el 2 regresa a Aguascalientes en 1902 para estudiar en el Seminario Conciliar de Santa María de Guadalupe. En este seminario está un par de años y yo creo que son años muy importantes para la formación académica. Estudia francés, estudia algo de inglés, pero básicamente el francés, y en donde realmente es un gran estudiante, un buen estudiante es de latín. Y buscando en los archivos uno se encuentra, que eso es muy lindo, en el archivo de aquí de catedral, de lo que es de todo de la iglesia de aquí de Aguascalientes, uno se puede encontrar archivos del seminario, y yo tuve la fortuna de encontrar algunas invitaciones para exámenes públicos, porque hacían exámenes públicos los alumnos sobresalientes, donde al que estaba como invitado de honor podía ser desde el gobernador hasta su propio tío, Inocencio López Velarde, que era un cura, que era sacerdote, y entonces presidían estos exámenes y los alumnos sobresalientes los desarrollaban. También había veladas literarias, tertulias, disertaciones. Y entonces, bueno, López Velarde está básicamente presentando en veladas literarias y en exámenes públicos de ética, de latín, por supuesto, entre otras materias. Entonces, yo sí creo que tuvo que haber leído algunos poetas en francés, en su lengua original. Ha habido muchísimas
visiones encontradas. Hay quienes dicen que no, que López Velarde no hablaba otras lenguas y que por lo tanto, como tenía esta idea de no leer más que en lengua original, entonces condenaba a la poesía de otra lengua a no leerla nunca. Yo creo que eso es demasiado arriesgado, porque si tenemos el latín, que el latín lo estudió bastante bien y que incluso, bueno, presidió la propia Academia León XIII, que solamente los sobresalientes en esa área podían presidirla, pues me habla de que conocía bien el latín y que entonces el latín le podía dar herramientas precisamente para leer francés, para leer portugués, para conocer bien la lengua castellana. Entonces, bueno, no me voy a atrever a hablar del portugués o de otra lengua romance, pero sí hay testimonios de que estudió francés, que estudió tanto en el seminario como en el Instituto de Ciencias. Entonces, pues tenía que haber leído de alguna parte que le llegaran estos textos y que los tuviese. Textos que además llegaban en revistas, que eso es muy importante destacar. La formación en teología y filosofía es prometedora para el aspirante a sacerdote Ramón López Velarde. Pero hay en él un deseo de estar en el mundo. Aguascalientes ofrece un mar de posibilidades, más allá de los aromas e incienso, música sacra, salida de los tubos del órgano. Hay en él religiosidad y ansias de mundanidad, aunque la ciudad esté cercada por iglesias y más iglesias. En 1905, Ramón López Velarde huye de la vida monacal y se inscribe en el Instituto Científico y Literario de Aguascalientes para transformarse en un joven bachiller que puede deambular por el Parián, el Jardín de San Marcos, las iluminadas calles que rodean la catedral. Espacio en lo que antes había caminado José Guadalupe Posada, el grabador del imaginario popular mexicano. Manuel M. Ponce, tenaz y talentoso músico que dio bases certeras a la música mexicana, la vernácula y la clásica. Y por supuesto, su entrañable amigo Saturnino Herrán, con el que compartió la búsqueda de nuevos senderos del criollismo mexicano. Pléyade de talentos marcados por el infortunio personal y bendecidos con los signos del arte mayor. El bachiller López Velarde tenía 17 años, la edad vulnerable de los sueños indeclinables y el despertar de la piel. Estaba ante una experiencia nueva. Los estudios laicos aparecieron y con ellos las primeras inquietudes mundanas que, en un tiempo breve, habrían de manifestarse, provocándole los primeros conflictos emocionales. En esa época, Aguascalientes era una ciudad con una animada actividad cultural y literaria. Rápidamente, López Velarde entró en contacto con escritores y artistas como Enrique Fernández Ledesma, Pedro de Alba y Eduardo J. Correa. Esto le permitió publicar algunos de sus primeros escritos en los periódicos que se publicaban en Aguascalientes a principios del siglo XX. De hecho, López Velarde inició su carrera literaria en un periódico dirigido por Eduardo J. Correa, El Observador, en donde tenía una columna titulada Semanales, la cual estuvo a su cargo entre mayo de 1907 y junio de 1908. Crucial en su futuro literario fue el apoyo a la segunda época de la revista literaria Azul, dirigida por Manuel Caballero y apoyada por su mentor Eduardo J. Correa, que creó un cisma en la Ciudad de México, en la que los ateneístas movilizaron plumas y masas para defenestrarla, como magistralmente lo describe Gabriel Said. Desde ese momento, los ateneístas lo mirarían como un católico y conservador militante, aunque muchos de ellos confesaron, al filo de la muerte, creer en Dios. En el fondo, su padre le prohíbe publicar poemas para que tenga una carrera de bien, pero el joven poeta, fuera de los muros del seminario, ha encontrado su vocación. Aguascalientes le fue fértil en el aprendizaje y conocimiento del arte poético, que junto con sus amigos del Instituto de Ciencias, Enrique Fernández Ledesma, Pedro de Alba y José Villalobos Franco, vivieron la efímera empresa de una revista literaria, Bohemio. Ese fue el principio, pero no el de un payo iletrado, como otros poetas provincianos avecindados en la capital lo calificarían, comenta con ironía el poeta José Emilio Pacheco. Se encuentra con Enrique Fernández Ledesma, se encuentra con Pedro de Alba,
que para mí son, bueno, de los dos grandes amigos, grandes personajes. Yo creo que con el primero, con Enrique Fernández Ledesma, porque además lo platica, es muy particular el hecho de que él iba incluso, bueno, muy vestido como dandy, era muy bohemio, hacían estos tertulias de café, se reunían, platicaban. Y Pedro de Alba pues venía llegando también de provincia, de Lagos de Moreno, y entonces pues también descubre con el mismo Fernández Ledesma esta ciudad y empieza ahora sí que a deslumbrarse con lo que sucede, y entonces coinciden y empieza el que los empieza como a meter en esta bohemia, pues es Fernández Ledesma, y empiezan a conocer a otras personas. Y entonces conocen a Correa, Correa pues los impulsa, los motiva a estos jóvenes para que escriban y para que pues trabajen en relación a la literatura. De ahí surge la revista Bohemio, donde pues según el propio texto de López Velarde hay por lo menos 9 números, por lo que testimonia él, donde comenta que en el número 9 le hacen un homenaje a Manuel José Otón, pero pues los ejemplares se desconocen su paradero, dónde está. Yo llegué a ver el número 2, que es donde aparece el primer poema publicado, que se tiene referencia de Ramón López Velarde, que es A Suiza, que se publica en este número de Bohemio. Justo yo creo que como está en una edad, un adolescente, un jovencito, y de ahí el título, es una edad vulnerable, y como me apuntó que me gustó muchísimo el apunte de José Gordon, él me decía dice, pues claro, es que la edad vulnerable es la edad en la que todo es posible. Entonces López Velarde está justo en esa edad donde todo es posible en esta ciudad. Entonces todo coincide, hay mucha actividad literaria, coincide con estos compañeros, contemporáneos, amigos, que tienen los mismos intereses que él, que se vuelven cómplices, y eso, en esta ciudad que además, pues, boyante, con toda esta posibilidad, pero sobre todo también en aspectos culturales muy interesantes. Fin de la primera parte.